Bien, continuamos con la última parte de las jornadas, estas decimoséptimas jornadas rioplatenses de auditoría interna. A continuación vamos a presentar a Ricardo Pascale, al que le invitamos que ya pueda ir encendiendo su cámara y audio para realizar su presentación, mientras yo lo voy presentando. Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y en economía del conocimiento, es profesor emérito de la Universidad de la República, Uruguay, catedrático desde los 26 años hasta la actualidad. Es autor de 7 libros y más de 100 artículos. Es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Tiene un posgrado en la postdoctorado en la Universidad de California, Fellow del Economic Development Institute del Banco Mundial, y obtuvo su grado en la Universidad de la República del Uruguay. Fue 2 veces presidente del Banco Central del Uruguay por más de 6 años y hoy asesora a organismos multilaterales. Además es un distinguido artista plástico y representó a Uruguay en la Bienal de Venecia en 1999. Le damos paso a Ricardo para que comience su presentación del freno al impulso. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de las 17ª Jornadas Rioplatenses de Auditoría Interna por la gentileza de haberme invitado a compartir con ustedes algunos puntos de vista de algunas patologías, algunos problemitas que tienen nuestros países que hacen a todo el quehacer de la profesión. Hemos titulado hoy el freno al impulso, que es hacer referencia a alguna publicación que yo hice más o menos con este título. Y arrancamos con ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Primera pregunta que tenemos. Yo creo que allí nos van a ayudar unas diapositivas que muy gentilmente ya podrían pasar la primera. Ahí está. Veamos esta diapositiva. En la línea celeste que ustedes ven allí está Uruguay. Está Uruguay en el eje de las abscisas. Tenemos los años. Fíjense que yo estoy tomando del año 1950 a 2018, que es la última cifra que existe disponible. Y en el eje de las ordenadas están el producto per cápita en paridad de poderes de compra de dólares constantes del año 2011. ¿Qué muestra esta primera gráfica? Muestra a Uruguay comparado con 3 países que siempre han tenido una gran, o tienen una larga tradición de tecnología, de ciencia, como son Japón, Alemania, Estados Unidos. La pongo para ubicarnos en el tema. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que pasado unos 15 años, unos 10, 15 años de la Segunda Guerra Mundial, ya estos países estaban comenzando a despegar y a tener un gran impulso, y se va formando una brecha de bienestar, que es la diferencia que hay entre la línea celeste y cualquiera de las otras líneas o gráficas que están mostrando la trayectoria de estos países. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Estas van a ser bastante similares. Acá donde tenemos con 3 países, nuestra Uruguay, comparado con 3 países, que aproximadamente los 3 países, todos los apellidos nuestros más o menos, o casi todos, deberían pertenecer a esos, o generalmente pertenecen, no todos, pero bueno. Francia, España, Italia, y muestra algo similar. Una gran divergencia. Es lo que llamamos en economía divergencia. Divergemos con los países que van desarrollándose más. Estamos cada vez la brecha y el bienestar de esos países, representado por un indicador habitualmente reconocido, que nunca va a ser perfecto, pero que más o menos es transitado habitualmente, PIB per cápita, vamos perdiendo posiciones y nos vamos distanciando. Podemos ir a la otra diapositiva, en donde muestra los distintos países. Puse 3 países de América Latina,
podría haber puesto todos los países de América Latina y va a dar más o menos igual. ¿Qué muestra esta gráfica? Bueno, muestra a Uruguay, a Argentina, a Brasil y a Chile, tres países más bien de la zona acá del Cono Sur y demás, más vinculados también a las jornadas. Pero lo que muestra es que, nada, América Latina sigue básicamente un crecimiento muy similar, naturalmente con algunos movimientos, en algunos momentos algunos crecen más que otros, en otros momentos otros, al contrario, superan a los demás, pero en general hay un gran trazo. Me hace acordar, perdonen la metáfora o disculpen la metáfora, pero a veces con las metáforas uno lo tiene muy claro. Es como un pelotón de ciclistas, van todos juntos. O sea, ¿por qué pongo esta gráfica o esta diapositiva? Esta diapositiva la pongo porque lo que le pasa a Uruguay va a ser aproximadamente con los matices propios de cada país lo que le pasa a los distintos países de América Latina. Pero prefiero hablar de Uruguay, que es el país que conozco más, y por razones en fin, de mi manera de ser y demás, no me gusta hablar de otros países. Pasamos a la otra diapositiva. Esta sí, acá un poco más despacio. Acá ya no nos estamos comparando con Japón, ni con Alemania, ni con Estados Unidos, que son grandes potencias, ni con Italia, ni con Francia, que también tiene una historial enorme de tecnología, sino que acá ya nos estamos comparando con países que hace 20, 25 años eran países pastoriles como son los nuestros. O sea, países que basaban toda su producción básicamente en commodities o en ramas industriales de muy baja o media o baja tecnología. Y ahí puse cuatro. Puse a Australia, puse a Finlandia, puse a Nueva Zelanda, puse a Singapur y puse a Uruguay. Uruguay, como ven, esto sí me preocupa, porque estos ya no son países que tienen una tradición, digamos, a veces de milenios o de centurias de altas tecnologías, o fueron siempre abanderados de grandes tecnologías, sino que estos eran países que decidieron tomar a las tecnologías y al conocimiento como una cosa propia y poderse desarrollar. Fíjense que son países, he elegido países además de poca población, tienen un poquito más de población, no todos, pero tienen un poquito más de población que nosotros, 4 o 5 millones de habitantes, a veces tienen dotación de recursos naturales similares. Algunos de esos países, caso Finlandia, que era un país de los más pobres de Europa, no hace muchos años, cuando estoy hablando de 2 o 3 décadas, era uno de los países más pobres y tiene 6 meses con 1 metro de nieve y en determinado momento, y ahora voy a después a referenciar alguna experiencia propia en estos temas que va para ser más ilustrativo. De manera que Uruguay, y también América Latina, pero Uruguay se separa. Vamos teniendo una brecha de bienestar, una brecha negativa, ¿no es cierto? Una brecha que nos perjudica, una brecha que le hace tener menores niveles de bienestar a la población. No solo ya con países de alto nivel, ese es el gran mensaje de estas primeras 4 diapositivas, sino con países que decidieron, siendo países como los nuestros, decidieron transformarse y rebelarse no se dieron por vencidos y a tomar bueno, no tenemos otra, con resignación, un destino que eventualmente ellos pensaban que tenía. Se pusieron de acuerdo y salieron adelante de la forma que lo estamos viendo, en forma admirable. Ahora, uno se pregunta, pero entonces nos estamos divergiendo del mundo. Sí, sí, hemos crecido poco, con muchos zigzagueos o sinuosidades, o digamos, o ciclicalidades, pero lo más importante es que nos vamos separando. O sea, la riqueza de ellos es mayor y la riqueza de nuestros pueblos es menor.
menor riqueza en nuestros pueblos implica una educación menor, una salubridad menor, unos problemas de seguridad sociales mucho más grandes, o sea, los problemas reales. Acá no estamos hablando de cosas abstractas. Si uno puede ahora empezarse a pensar, che, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Esto es lo que pasó, pero ¿por qué pasó? Y ahí vamos a la otra diapositiva que de repente nos es bastante ilustrativa en cuanto a esto. Esta diapositiva está tomada de un informe de la UNCTAD de hace 2 meses, bien reciente, que se llama Tecnología e Innovación. Ustedes lo pueden encontrar en Google, todo el informe. He tomado esta gráfica para mostrárselas a ustedes. Como ven, en celeste están los países que se llaman de la periferia, donde estamos también todos nosotros, y ven en otro color, un color, digamos, más bien rojizo, sí, un rojizo marronado, los países que podemos llamar, que llaman ellos core, o sea, los países centrales. Fíjense cómo nos vamos divergiendo. Y vamos divergiendo enormemente, y esa divergencia se hace todavía más aguda y más grande a medida que avanzamos hacia la derecha. Y a esta altura uno tiene que ponerse a pensar qué pasó acá. Bueno, esta gráfica tiene la virtud de resaltar un primer punto, que después lo vamos a vincular junto con otro. El primer punto que resalta es que ustedes ven que hay distintas revoluciones tecnológicas. Hay una que ven que dicen Age of Oil and Automobile and Mass Production. O sea, es la era del petróleo, la era de la producción en masas y del automóvil. Esa era empieza aproximadamente, siempre se pone una cifra, una fecha por algún, digamos, episodio icónico. La inteligencia a todos ustedes les permite comprender de que una revolución tecnológica no se da en un día a una hora determinada, sino que es un proceso. Pero siempre hay un elemento icónico. En el caso el elemento icónico es en 1908, cuando Henry Ford desarrolla el modelo T, ¿no es cierto?, de su auto. Y ahí empieza toda una revolución tecnológica importante, donde el petróleo va a jugar un papel muy importante, y sobre todo, queridas amigas y amigos, sobre todo está caracterizada por una producción de masas, de cantidades. Había que producir cantidades, ¿de qué? De tazas, cantidades de qué? De lentes, cantidades de qué? De autos. Pero no es una etapa que se caracteriza por grandes, digamos, innovaciones disruptivas y demás. Ya en esa época nos vamos distanciando, aunque el distanciamiento grande viene ahora, que es donde voy a centrarme. En esta producción de masas o esta revolución de las cantidades, que si ustedes quieren verla, de repente muchos de ustedes la vieron, hay una película estupenda de hace muchos años, pero que interpretada por un gran actor británico, Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Si ustedes ven Tiempos Modernos refleja exactamente todo este largo periodo que tenemos allí, que cubre la revolución de las masas, la revolución de producir cantidades. Una revolución tecnológica se caracteriza no por hacer cosas nuevas, sino por hacer más cantidades. Y ahí nos vamos separando. Ya nos empezamos a separar los países periféricos en función de lo que decía UNCTAD de lo otro. América Latina en general está en esta revolución. Quedó con excepciones muy
remarcables, muy hay que enfatizarlas, que ha habido ejemplos de que se ha ido, de que se ha hecho algo distinto, pero en general América Latina está en esta revolución. En esta revolución que se traduce en qué, estimadas amigos y amigos, en que si tenemos un mejor precio de la soja, o vino bien la cosecha de soja o de trigo o de algún otro grano, me estoy refiriendo más a los países quizás rioplatenses, que tenemos más ese tipo de producciones, también en Brasil, en parte, y Chile, en fin. Ahí crecemos. Si el precio de la soja o de la carne o de la lana baja, ahí tenemos una dificultad. Tuvimos unos años muy importantes, unos 10 años, de unos precios exorbitantes mantenidos. Probablemente ahora ha mejorado, pero ha sido un periodo muy, muy especial. El tema nuestro, el drama nuestro empieza ya en las últimas dos franjas que yo le estoy poniendo ahí, que es la época de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que habitualmente se ubica, que empieza en el año 1901, cuando Intel desarrolla su primer microprocesador en el laboratorio de Santa Clara, en California. Ahí empieza la computación, que se empieza a desarrollar enormemente, y esto va a dar lugar a que las tecnologías de la información y las comunicaciones permitan una generación de conocimiento, de mucho más conocimiento. El ser humano va a incrementar su stock de conocimiento en 20, 30, 40 años, mucho más que en siglos, en esta etapa de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ustedes me dirán, ¿nuestros países no ingresaron en eso? Sí, ingresaron, pero ingresaron para las tareas más que no crean valor. Ingresaron, por ejemplo, bueno, por supuesto, la contabilidad se trabaja con tecnología de la información y las comunicaciones, pero eso no hace crecer el producto, ni estamos haciendo productos nuevos. O enviamos mails, o chateamos, o tenemos WhatsApp, o tenemos, en fin, WeTransfers. O sea, tenemos una cantidad de instrumentos que usamos, pero que no lo estamos usando para crear nuevo conocimiento. Lo estamos usando para hacer lo mismo que hacíamos antes, lo único que ahora hecho en forma más, digamos así, informatizada, para ponerlo en términos más grandes. Aquí es donde empieza a hacerse la gran divergencia. Fíjese la divergencia que había en 1971 cuando empezó esto, y fíjese la divergencia que hay años después, 20, 30 años después. Ya es enorme la divergencia, porque allí estos países ingresaron a tener en el conocimiento un factor productivo fundamental, a diferencia del resto de los países. Estábamos en medio de esta revolución del conocimiento que arrancaría, digamos, para poner un punto, en el año 71 del siglo pasado, y empiezan a producirse unas, digamos, unas revoluciones o unas innovaciones muy disruptivas, enormemente disruptivas, unas revoluciones, diríamos así, unas innovaciones que van a un ritmo veloz y que cambian no solo la forma de hacer negocios, sino la propia vida, y no sabemos dónde termina. No tenemos idea clara si esto pertenece a una ola, no importa tampoco esto, pero para comentarlo, si pertenece a una ola de la revolución del conocimiento o pertenece ya propiamente a lo que hoy se llama, y como ven allí en la diapositiva, Industria 4.0. Entonces, en estos que tenemos, y tenemos, por ejemplo, innovaciones como la inteligencia artificial, la robótica,
el Internet de las cosas, la impresión 3D, tecnologías 5.0, la genómica avanzada. Ustedes han visto que en este flagelo que estamos teniendo de la pandemia del COVID-19, han habido dos vacunas, la vacuna desarrollada por laboratorios Pfizer y BioNTech y la vacuna desarrollada por Moderna, que usan el mensajero ARN. Esto es de genómica avanzada, que pertenece a él. Era impensado que en 8 o 9 meses se generara una vacuna que tuviera el 90 y tanto % de, digamos, de cobertura de infección de una persona. Esto se ha podido realizar en base a estos cambios tecnológicos. De manera que, resumiendo el concepto acá, Uruguay se salteó básicamente, con excepciones remarcables, insisto, no me puedo detener en ellas por una razón de tiempo, pero sí quiero decirles que las hay. Pero no cambian la aguja. No cambian la aguja no porque no sean buenas, sino por la cantidad. En esto no se precisa. Cuando uno entra en una nueva revolución, no importa que 2 o 3 ciudadanos o 2 o 3 empresas entren en esa revolución. Esto es como la pandemia. Hay que vacunar a toda la población, no hay que vacunar un barrio de la ciudad de Montevideo, de la ciudad de donde fuera. No alcanza con vacunar el Reducto, o Positos, o Carrasco. Hay que vacunar todo el país, o lo máximo que se pueda en todo el país. Ahí donde tenemos el efecto. Entonces, de manera que, resumiendo esto, ¿qué nos dice la UNCTAD? La UNCTAD nos dice 2 cosas en este informe, que vale la pena que lo lean si tienen tiempo. Nos dice: los países de América Latina, y Uruguay por supuesto, se han quedado en la revolución de las cantidades. En la revolución de las cantidades. Digamos, los demás países, digamos así, han ingresado en la revolución del conocimiento. Esos países que ingresaron a la revolución del conocimiento son los que nos han sacado esta gran ventaja. En pan y manteca, como me gusta decir a mí, para hacer estas cosas muy simples, como me enseñaron cuando estudiaba en Estados Unidos. Si tú no puedes decir las cosas muy complejas en forma sencilla, es porque tú no las estás teniendo claras. América Latina básicamente opera en una revolución tecnológica ya caduca o secundaria. Hoy el mundo está en la revolución del conocimiento, o ya en la industria del mundo que crece, la revolución 4.0. ¿Cuáles son las conclusiones de la gente de UNCTAD? Que esta brecha se va a seguir creciendo, primera conclusión. Y la segunda conclusión es que la presencia del COVID-19 lo único que va a hacer, desafortunadamente, es ampliar esa brecha. O sea, los países que eran pobres van a estar más lejos que los países que pertenecían ya a estadios de desarrollo mucho mayores. Esos eran los grandes conceptos. Entonces queda claro entonces que hubo revoluciones tecnológicas y nosotros nos salteamos 2 revoluciones tecnológicas, la del conocimiento y la de las tecnologías, y la de industria 4.0. Ahora, uno se empieza a preguntar acá, entonces, ¿qué ha pasado? Conjuntamente con esto se iba desarrollando la teoría del crecimiento económico. ¿Qué hacía crecer un país? ¿Por qué un país crecía más que el otro? ¿Cuál es el motivo por el cual crece más que el otro? Cuando yo era estudiante de grado, nos enseñaron, porque era lo que era el estado del conocimiento en ese momento, que los países crecían por el factor trabajo, por los recursos naturales y por el capital. Hacia mediados de la década de los 50, estábamos en plena
revolución de las cantidades, empiezan a desarrollarse, y no me voy a extender en esto, salvo en alguna pregunta que con muchísimo gusto voy a estar a toda su disposición para contestarla, por razones de tiempo nomás. Distintos académicos de Estados Unidos, que después casi todos ellos fueron premio Nobel de Economía por esas contribuciones, estudiaron por qué crecían los países. Y en el año 56, uno de ellos, a los 28 años, hace su tesis doctoral y llega a la conclusión de que los países no crecen básicamente ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales, que es lo que sabíamos hasta ese momento, sino que crecen por otra cosa que no sabíamos, él no sabía cómo decir, nombrarla, designarla. Perdón. Y era básicamente el progreso técnico en ese momento, y hoy es lo que conocemos como el conocimiento. O sea, el conocimiento pasó a ser el gran factor que explica el desarrollo de un país y el crecimiento de un país. No lo explican los recursos naturales, no lo explican, no vienen mal los recursos naturales, no viene mal la fuerza de trabajo, no viene mal tampoco el capital, pero lo que más importa es el conocimiento, que es un bien muy especial, y el conocimiento es un factor productivo además que no tiene recursos, digamos, rendimientos decrecientes, a diferencia de los otros recursos. Es un bien no rival, el conocimiento, es decir, un bien rival sería una banana. Si yo tengo una banana o estoy con un amigo y mi amigo se come la banana, yo me quedo sin comerme la banana. O sea, es un bien rival. Yo perdí de comerme la banana. En cambio, si mi amigo tiene un conocimiento y tiene un paper donde está el conocimiento, yo consigo ese paper y digamos, y tengo el mismo bien que él tenía. Pero esto ya son más profundizaciones sobre el conocimiento como bien y como recurso productivo. Pero lo que tiene que quedar claro, muy claro, en esta charla, es que nuestros países, digamos, no han ingresado en la economía del conocimiento, y que lo que la UNCTAD, o sea, las Naciones Unidas, es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, se está previendo, es que después del COVID se pronuncie más aún esta brecha. Por eso me pareció la pertinencia de esto, porque ¿qué pasa? La vida profesional nuestra no se da en la luna, en la estratosfera, no se da en el aire, en la atmósfera, se da en la realidad, se da en lo que está pasando. Y yo, cuando tengo que diagnosticar un país o diagnosticar una empresa, lo primero que miro es en qué revolución tecnológica están, si vamos a una empresa, los propietarios de esa empresa, si entendieron que hay una revolución del conocimiento, o si siguen aferrados a aquellas viejas tradiciones de producir siempre lo mismo. Yo ya sé que esa empresa voy a tener problemas para poder ayudarla, porque está jugando, es como que quien quisiera jugar al fútbol, en vez de con una esfera como se juega, o una pelota, la pelota fuera, están jugando con un dado. Es decir, el mundo va hacia un lado y ellos van yendo o están sostenidos en otro lado. Entonces, el conocimiento hoy día, que es la aplicación económica del saber, es la aplicación económica del saber que permite generar no commodities, sino mejores commodities, productos únicos o bienes industriales o de servicios de carácter único, que tengan muchísimo mayor valor agregado, y es la única forma de incrementar el bienestar de los habitantes. No vamos a incrementar el nivel de los habitantes, ni vamos a cerrar esta brecha, ni vamos a converger, sino que vamos a seguir divergiendo si seguimos trabajando con los commodities. Pensamos que haciendo las cosas como las hacemos ahora, vamos a seguir adelante de esa forma, sino que al revés. Tenemos que
nos vamos a ver enfrentados a algunas disyuntivas. Entonces, quedando claro que hoy el conocimiento está en el centro del ring, si un país ingresó en la economía del conocimiento, va a crecer más. La diapositiva que sigue, si fueran tan gentiles, ahí está, muy atentos. Fíjense qué diapositiva fantástica esta, que muestra en el eje de las abscisas los países, digamos, cuanto más a la derecha nos desplazamos, más economía del conocimiento tiene, más uso del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, aplica a la producción de generar nuevos bienes y servicios que tengan más valor agregado y que tengan un valor único, que el valor no me lo fije otro, nos fijamos nosotros porque son únicos. Y por otro lado tenemos el PIB per cápita. Fíjese que la asociación entre crecimiento, ¿no es cierto?, o en la calidad la cantidad de PIB per cápita y economía de conocimiento no es lineal, es absolutamente exponencial. En la parte de arriba, ahí ustedes tienen los principales países del mundo que han hecho un uso de la economía del conocimiento, incluyendo también a Singapur, a Australia, ya están jugando en esa liga. Y por el contrario, hacia abajo van los otros países y los nuestros están en la parte más inferior, con muy poca aplicación del conocimiento en la producción de bienes y servicios y en general en todo esto. Digamos, esta gráfica es de una elocuencia hecha por el Banco Mundial sobre una cantidad enorme de países. Yo sacaría por unos momentos las diapositivas y seguiría charlando. Si se puede, se baja la diapositiva, si no la dejamos, como disponga. Ahí está. Seguimos hablando un poquito de esto. ¿Qué pasó acá? Porque uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? No nos dimos cuenta de esto. Mire, una de las cosas que pasa, que tenemos comprobado, está estudiado, investigado, es que estos países, el futuro no está en la agenda. El futuro de estos países no se considera. Vivimos bajo una tiranía del corto plazo. Todo lo que se habla es del corto plazo. Y dentro del corto plazo todavía es realmente a veces anecdótico. A mí, soy sincero, hasta me aburre. Me aburre leer ciertos medios. No hay digamos, hasta artículos periodísticos, digamos, que hablen del futuro. El futuro no está en la agenda. Lo que está en la agenda es que el déficit fiscal no suba de tanto, no baje de tanto, lo cual me parece fantástico, que la política monetaria y cambiaria tiene que ser sobria y en consonancia con las otras políticas económicas. Esa parte me parece fantástica. Los equilibrios macroeconómicos tienen que mantenerse, son fundamentales. Pero no puede ser la vida nuestra los equilibrios macroeconómicos. Los equilibrios macroeconómicos son una condición necesaria, ¿no es cierto?, para crecer. No podríamos crecer si no tenemos un país estable, un país sin inflación, un país con un déficit muy controlado, con una política cambiaria muy sensata y en consonancia con las otras políticas sectoriales, económicas. O sea, este es un punto, digamos, central. No supimos hilvanar los legados del pasado con los problemas del presente y con los desafíos del futuro. Eso es una cosa que distingue a nuestros países muchísimo. Bueno, ni hablar de Asia, a la cual tuve que, por razones profesionales, he tenido que ir muchas veces, y la última vez volví en diciembre del 19, que ya estaría en China, de China venía, uno de esos países y ve que están programando a 150 años cómo va a ir el país. Nosotros
de pronto a veces no sabemos bien a dónde vamos a estar en poco tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la realidad de todo el tiempo? Ese olvido del futuro, esa ignorancia en el sentido de ignorarlo, no tomarlo en consideración, ¿no? Nos lleva a que en definitiva el futuro nuestro te lo fijan otros. Si tú sos débil y no tenés claro el futuro, te lo fijan otros. Y como decía Max Weber, que es el gran, digamos, pensador alemán, la política no solo se tiene que encargar del presente, de lo actual, que es muy importante atender las cosas actuales, sino que también debe ocuparse del futuro, del futuro. Y allí es donde veo que, no sé, y también los distintos, digamos, colectivos, digamos, sociales, como podrían ser los empresarios, como podrían ser los sindicatos, como podrían ser la academia. O sea, en esto todos tenemos que estar convencidos de este tema. De manera que tenemos que empezar a poner el futuro en la mitad de la mesa. De lo contrario, yo no sé cuánto les lleva a leer un diario a ustedes, probablemente les lleve minutos, porque, digamos, son todas anécdotas, y a veces anécdotas muy de entre casa, muy menores, pero nadie está pensando qué pasa con Uruguay, Uruguay, o en fin, voy a hablar de Uruguay, que se sigue. Esto no tiene nada que ver, obviamente, desde luego, con este gobierno que está haciendo todo lo que puede, como también seguramente los gobiernos anteriores hicieron todo lo que pudieron, pero esto no es un tema de carácter político, sino todo lo contrario, sino estamos hablando de un problema científico. Científicamente, el futuro no está presente. Yo no veo en ningún lado que me estemos planteando cuáles son los pasos que tenemos que dar y dónde tenemos que estar ubicados en el año 2035. No veo. Han habido estudios, está el mío también, que hacen comentarios de eso y demás. Pero el gran debe que tenemos es no pensar en el futuro. En las civilizaciones asiáticas y en las civilizaciones de más antigüedad, el futuro ocupa un lugar preponderante. Bueno, a esta altura, diríamos así que al Uruguay le quedan 3 posibilidades. Les quedan infinitas, pero digo, voy a sintetizarlas en 3. Una, que la estoy descartando completamente, que tengamos un problema, digamos, económico importante. No, Uruguay tiene muy buena cultura económica y sobre todo del manejo de la macroeconomía y de los equilibrios macro que yo mencionaba, que son fundamentales y necesarios. La otra que tenemos es ¿cuál, muchachos? Es seguir como hasta ahora. Vamos viendo, ¿no es cierto? Tratamos de bajar el déficit, tratamos de que el tipo de cambio vaya bien, ¿sí? Pero ¿para dónde va? Si yo les digo a algunos de ustedes, muchachos, o ustedes van a una cena con gente inteligente de otro país, algún europeo, algún asiático, algún americano, y le dice, decime una cosa, ¿tu país para dónde va? Episodios que los tuve que vivir. Y episodios que lo discutimos con los chicos en la facultad y dice qué razón tenemos. ¿Y uno qué le dice? Que somos gente correcta, que somos, en fin, ponderados en los juicios, que no somos gente, en fin, de grandes alardes, confiable. Es el señor y la señora o las personas que te están mirando como diciendo, bueno, ¿y cuándo vas a empezar a hablar en serio? Te pregunté para dónde iba tu país, cuál es el rumbo que va tu país. Es como un avión, sale, no es cuestión de ponerle combustible y arrancar y salir. No, el avión sale con su plan de vuelo, pone combustible y sabe que tiene que llegar a Madrid o a Beijing, o a donde fuera, y el plan de vuelo que tiene es el siguiente. Entonces, no poder responder esa pregunta implica que no estamos mirando el futuro. Vamos a contar cosas anecdóticas, igual que las que vemos habitualmente, más allá de los talentos que podamos tener. Entonces,
el seguir este camino que estamos ahora nos va a llevar a lo que dijo la UNCTAD y que ustedes vieron en esa diapositiva. Nos vamos a ir separando cada vez más y nuestro futuro va a ser grisáceo, sin muchas novedades, y más bien tirando un grisáceo cada vez más oscuro. Más oscuro. Y después tenemos la otra avenida, que es la avenida que yo propongo. Pero no es que yo proponga porque estoy descubriendo la pólvora con esto, ni la rueda. Esto ya está descubierta. Lo que estoy tratando es ya casi con angustia desesperada decir el rumbo de los países que han crecido es ingresar definitivamente y con decisión, no temblándole el pulso, en una economía basada en el conocimiento. Y esto, ustedes dirán, Ricardo, tú siempre te dedicaste a las finanzas y te seguís dedicando. Y seguro que me sigo dedicando. Pero y con gran placer. Pero a un determinado momento de mi vida me sucedió un acontecimiento que me hizo ver que las finanzas son muy importantes, pero tienen patas cortas. Si la sustancia económica no funciona bien, las finanzas pueden tener una limitación, una limitante en su efectividad. Yo estaba de presidente del Banco Central hace muchos años, y estábamos con unos problemas enormes de deuda externa. Cuento esta historia porque esta historia fue para mí un turning point. Fue un antes y después de esta historia. Entonces, teníamos que resolver la deuda, teníamos 180 bancos acreedores, en fin, y nos pidieron que para refinanciar la deuda, lo que teníamos que hacer era básicamente conseguir unos 500 millones de dólares a dólares de hoy, nuevos, pero no de ellos, sino de otros bancos. Entonces, bueno, me fui, no eran tiempos de internet, eran tiempos de unas guías así de los bancos del mundo. Empezamos a mirar bancos. Y entonces yo escribí un Telex, que era un aparato similar a una vieja máquina de escribir, pero que uno iba escribiendo, salía todo con mayúscula, y que uno discaba antes a dónde iba a salir. Entonces lo que uno iba escribiendo, que se iba apareciendo en un papel atrás, iba apareciendo ese papel en el destino que uno le estaba dando. Ese Telex fue un Telex diciendo que Uruguay era una democracia frágil, renaciente después de un periodo dictatorial, y que necesitábamos el apoyo de la comunidad internacional. Los bancos nos estaban ayudando, pero ahora pedían una ayuda adicional de otras instituciones y que precisábamos 500 millones de dólares. Bueno, mandamos a una cantidad enorme de bancos ese Telex, y a los 15 días viene el gerente del área internacional, que era un querido amigo en el banco, me dice: Ricardo, tengo una noticia brutal para darte. ¿Qué pasa? Cuando uno recibe una buena noticia en esos lugares, imagínense la alegría que a uno les produce, ¿no? Entonces me dice: un banco pone 250 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Un banco? Sí, ¿cuál? ¿Qué banco? El Posti Panki. El Posti Panki. Bueno, ¿y de dónde es? Y es un banco finlandés. Ahí averiguamos qué quería decir. Posti Panki vendría a ser una caja de ahorro postal. Posti de correo y Panki de banco. El Posti Panki 250 millones. Y un banquito pequeño, pero solidario con Uruguay, de Costa de Marfil, de África, el Banc pour l'Afrique Occidentale, nos ponía una cifra bastante razonable teniendo en cuenta el banco que era. Ahí redacto un nuevo Telex diciendo que ya la comunidad internacional había empezado a dar muestras de sensibilidad, etcétera, etcétera. Y terminamos juntando los 500 millones de dólares. Pero lo que tenemos en Uruguay es que no nos olvidamos de los que nos han dado la mano.
el que hizo el blanco y el negro de que ese proyecto triunfara y pudiéramos refinanciar la deuda fue el Postipanqui. Hablo con mi secretaría, la chica de la secretaría, le digo, mire, ahora tengo que ir en junio a Basilea, a la reunión anual del Banco de Pagos Internacionales, por favor, hágame una cita con el Postipanqui de Helsinki, que yo voy a llegar de mañana al Postipanqui, voy a saludarlos y después me retorno a Montevideo. Bueno, me sale de la cita, llego a Helsinki, voy a sintetizando, almuerzo, bueno, agradezco todas las cosas que ustedes imaginarán, muy bien, encantadores. Y me dicen, mire, presidente, lo que le hemos organizado, mejor dicho, la Cancillería finlandesa lo ha organizado, sabemos que a usted le gusta mucho el arte, le gusta, es un apasionado de algunos arquitectos fantásticos que tenemos en Finlandia, como Alvar Aalto. Sí, sí, claro, le digo. Y yo le digo, Helsinki la conozco, pero poco, no bien. Me dice, entonces le vamos a poner, y usted va a ir con una alta funcionaria que lo va a acompañar, y un chofer, y una alta funcionaria que le va a ir explicando todo Helsinki, de la Cancillería. Bajo, llego, y me estaban esperando con el auto, y yo pensé en encontrar una persona de mayor edad, ¿no es cierto? Era una mujer muy, muy joven, muy, muy joven. Era una mujer, yo no sé qué decirle, voy a decirle 30 años por decirle 30 años. Lo único que no se me ocurría, yo siempre estudiaba antes la psicología y las costumbres de los pueblos cuando iba a visitarlos, lo único que no se me ocurrió decirle, pero usted tiene este cargo tan alto, qué interesante, él era el número 4 de la Cancillería. Y entonces, bueno, salimos a recorrer Helsinki, hemos determinado, yo haciendo tiempo para que hasta la salida de mi avión en la noche, a la tardecita, y le digo, la felicito por la edad que tiene, le digo, la edad que tiene, muy jovencita, le digo, y ya tiene era la directora de toda América, de la Cancillería finlandesa. Y me dice, pero mire, señor Pascal, yo lo que le quiero decir es que yo soy una perdedora. Estimadas amigos y amigas, yo ahí dije, acá se me está escapando algo y muy grande. Si esta chica, a la edad que tiene, es la número 4 de la Cancillería finlandesa y se considera una perdedora, me va a tener que explicar por qué se considera una perdedora. Porque yo así directamente no lo entiendo. Por lo menos con los patrones de razonamientos nuestros. Me dijo, mire, ¿cómo una perdedora? Le dije, sí, soy una perdedora. Mire, le voy a explicar. Acá en Finlandia, lo más importante que tenemos es la facultad más difícil para ingresar, que tenemos que llamar de ingreso, es la facultad de educación, donde se forman los maestros, los profesores, los docentes, aquellos que tienen que formar a los finlandeses del futuro, a los niños, a adolescentes, mayores, en distintos estadios de la educación. Y yo perdí el examen por muy poquitos puntos, pero perdí. Entonces, como perdí, estoy acá, como diciendo, estoy en lo que me tocó. Entonces ahí ya le pregunté y le dije, ¿y por qué es tan importante para ustedes la educación? Pero me dice, es que los mejores finlandeses, me hizo así, no la crema, estábamos tomando un café, sino la espuma de la crema de Finlandia tiene que estar dedicada a formar a los nuevos finlandeses. Y como nos estamos enfocando hacia una economía basada en el conocimiento, y ahí empieza el tema a entrarme en la cabeza, entonces tenemos que formarme, termina ella, lo mejor posible y sabiendo muy claramente hacia dónde va el país. Y entonces toda la generación de estudiantes la vamos orientando hacia esa
hacia ese rumbo. Entonces yo dije, pero Dios mío, yo acá es como, no es que se me escapó, estando, por ejemplo, en un lugar chico como puede ser un baño, se me escapó una hormiga que pasó por el piso. No, no, en el baño se me escapó una vaca, un vacuno, algo enorme no estaba viendo. Y no estaba viendo que el mundo ya había ingresado en la economía de conocimiento y los que no habían ingresado como ellos se estaban preparando para ingresar. Ahí es cuando yo empiezo a pensar de que tenía que profundizar esos conocimientos. Termino haciendo un doctorado en Europa, porque en fin, no teníamos acá en América Latina doctorados en economía del conocimiento y todas estas nuevas tendencias. Entonces fui uniendo la teoría del conocimiento, de la economía del conocimiento, a mis conocimientos de finanzas. Y hoy yo ya sé, cuando ingreso a una empresa o a un país, cuando tengo que ir a asesorar, yo ya sé si ese país, según en qué paradigma está. Si está en el paradigma de las cantidades, sé que ese enfermo va a ser difícil salvarlo. Y si está rumbeándose hacia la economía del conocimiento, tengo claro de que ese país probablemente lo podamos salvar. Puestas las cosas así, Uruguay tiene que avanzar hacia eso. No se olviden que Uruguay no le da una satisfacción a la juventud como quiere la juventud. En la facultad los chicos me preguntan, chicos y no tan chicos, ya en las maestrías y demás. Me dice, profe, ¿y por dónde vamos ahora? ¿Y cómo es esto? Y muchos se van. ¿Saben cuál es la diáspora que tiene Uruguay? El 20% de su población. O sea, el 20% de los uruguayos están en el exterior. Si ustedes se ponen a pensar así, ustedes son muy jóvenes, seguramente el público que tengo la satisfacción de dirigirme, tienen amigos, matrimonios ya más grandes. Si no tienen un hijo, tienen dos o tienen tres en el exterior, ¿no es cierto? En el exterior. El otro día estaba con los amigos, tenía 4 hijos, los 4 están en el exterior. Yo tengo uno en el exterior de 3. Otros tienen 2 de 2. O sea, es una palabra. Uruguay ajusta por población y tenemos una diáspora. ¿Y qué pasa? Estamos exportando conocimiento para que otros usen ese conocimiento. Países que son más ricos, cuando la enseñanza la financiaron acá con tributos, gente pobre, gente de ingresos medios y gente de ingresos ricos. Pues preparamos a la persona y vienen y se van y brindan lo mejor de sí a otro país que de repente ellos tienen mucho más recursos que nosotros. Esa diáspora que tenemos, la tenemos a la orden. Es una mala noticia, pero la buena noticia es que siempre ha estado a la orden, no le diría a todos, pero todos los que podrían hacer por Uruguay no van a volver enseguida porque Uruguay no le está dando, porque no ha ingresado en una economía basada en el conocimiento, en donde, digamos, la educación forma parte central, en donde los consensos de los grandes colectivos socioeconómicos tienen que ponerse de acuerdo, y, digamos, y donde nuevas formas de finanzas y nuevas formas de organizar el desarrollo de las empresas, tipo Venture Builder, perdonen que hable en inglés en estos temas porque todavía no sé ni cómo traducirlo, sería como fábrica, diríamos así, discúlpenme, pero lo estoy simplificando, como fábrica de startups, de que son de repente 3, 4 chicas y chicos que tienen una idea, y bueno, y ahí con tecnología y con el conocimiento que se los pueden dar institutos científicos, como tenemos fantásticos nosotros. Fíjense, la ciencia uruguaya, la performance que ha tenido, ¿no es cierto? El Instituto Pasteur de Montevideo es un orgullo para todos nosotros. Instituto que dirige un distinguido científico, y que es el doctor Carlos Battiani, que es el director ejecutivo. Nosotros desarrollamos los test PCR que todos nos hemos hecho y otros test serológicos a la altura de los mejores del mundo, a la altura de los mejores del mundo. Entonces,
es muy agradable cuando uno ve eso y ve a esos chicos que todos quieren hacer startups para desarrollar nuevas moléculas o resolver problemas del sector agropecuario o del sector forestal o del sector industrial o del sector de servicios. O sea, pensemos que la economía del conocimiento no es, corta transversalmente todos los sectores de la economía. Llegado a esta altura, Uruguay tiene las condiciones para pasar y dar ese salto. No podemos darnos por vencidos. Tenemos que tener el coraje de dar ese salto. Tenemos que tener el coraje que tuvo Lincoln cuando en la plena guerra de secesión, perdiendo la guerra, crea en el año 1863 la Academia Nacional de Ciencias. En el partido del Partido Republicano lo querían matar, perdiendo la guerra y hablando de crear la Academia Nacional de Ciencias, que hoy es muy conocida y muy famosa, y ha sido uno de los pilares del crecimiento, obviamente, de Estados Unidos. Y él dijo, pero lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta que no podemos, ganemos o perdamos la guerra, ser un conjunto de sobrevivientes en este país. Tenemos que ir a más. Esta frase, o la frase tan fantástica de Franklin Delano Roosevelt, siempre tenemos miedo a que si fracasamos, qué sé yo. Y como dice Roosevelt magistralmente, el presidente más elegido de Estados Unidos, reelecto 3 veces consecutivas, hubo que cambiar la Constitución y falleció después en plena Segunda Guerra Mundial. Él dijo, solo hay una cosa peor que el fracaso, es el no haberlo intentado. Entonces, yo creo que estamos en óptimas condiciones, Uruguay, para dar este salto hacia la mejoría y hacia la economía del conocimiento, tomando esta senda que les he mencionado. Yo creo que tenemos una sociedad madura. Y esta sociedad madura que tenemos, yo creo y soy un ferviente, digamos, convencido de que Uruguay y la sociedad uruguaya tiene que estar a la altura de los tiempos. Y yo le diría que más precisamente a la altura de las ideas de los tiempos. Y la altura de las ideas de los tiempos son estas que he estado mencionando ahora. No es una creación mía. Yo simplemente he tratado de transmitírsela. Bueno, yo dejo por acá para no hacerlo tan largo y para mí ha sido un privilegio poderme dirigir a tan selecto auditorio. No siempre uno tiene esta suerte y bueno, resto conforme esté organizado el evento para responder preguntas que tengan a bien hacerme, si es que esa es la idea, y agradecerles nuevamente a las autoridades y al público por la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Excelente como siempre. Las reflexiones que nos trajiste con relación a la sociedad de la información y la economía del conocimiento. Y bueno, digamos, hacia qué lado tendrían que ir caminando los países, en particular el nuestro, como tú decías. Lo que sí me están pidiendo es que si pudieras facilitarnos tu correo electrónico a los efectos de que te puedan trasladar preguntas acerca de tu ponencia. Sí, Bueno, ustedes lo tienen, ¿no? sí, te los podemos proporcionar nosotros también. Sí, Perfecto. con mucho gusto. Sí. Con muchísimo Bueno, gusto. muchas gracias, Ricardo. No es la primera vez que has estado con nosotros y esperamos tenerte en próximas ediciones del evento organizado por el Instituto Uruguayo de Auditoría Interna, y desde acá te mandamos un gran abrazo. Igualmente para ustedes y para el público. Un gusto. Muchas gracias.